Bien, este lunes 20 de enero en el edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington se va a realizar la ceremonia de inauguración, como se le llama, de la segunda presidencia de Donald Trump. Una investidura y toma de posesión para una nueva administración con otro tiempo, otro equipo, pero con varios puntos en común con su primera estancia, ¿no es cierto?, en la Casa Blanca. Y este dato no es menor. Trump, se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado por delitos graves. Esto es hace poco, nada más salió, luego de que un jurado de Nueva York lo declarara culpable de falsificar documentos para encubrir el pago para silenciar a una estrella porno antes de las elecciones de 2016. Este es uno de los delitos, ¿no es cierto?, por los cuales se lo investigaba. Aquí ha sido condenado y es el presidente que va a asumir este lunes. ¿Cómo cambia no solo la fisonomía de Estados Unidos, sino del resto del mundo con la llegada de Donald Trump? Se lo preguntamos al profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, ex embajador de Chile en China, Jorge Jaime. Jorge, desde Estados Unidos. Jorge, gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mirna. Como siempre, un gusto estar contigo. Mira, es un momento Gracias. muy Cuéntame. especial por lo Ya. siguiente. Muchos pensaron que el año 2016, en la primera elección del presidente Trump, eso constituía una anomalía, algo muy extraño, algo que salía de todas las expectativas y que eso iba a ocurrir una vez y nunca más. El presidente Trump es una persona que no realmente corresponde al perfil tradicional de lo que son los políticos estadounidenses. De hecho, en una época se pensaba que era demócrata, después se transformó en republicano. Él mismo dijo que antes de asistir a su primera toma de posesión en Washington, solo había visitado Washington 15 o 16 veces en toda su vida, lo que nos da una idea de su carácter de outsider de la política estadounidense. Bien, ahora, lo interesante es que con su reelección, ahora en noviembre, como tú dices, una situación muy excepcional que se ha dado muy poco en la historia de Estados Unidos. Creo que una sola vez hubo un presidente que fue electo, luego se saltó un periodo y luego fue reelecto. El presidente Trump viene a establecer una perspectiva distinta. Más que una excepción, se transforma más bien en la regla, con una mirada muy distinta de la mirada tradicional de los partidos y los políticos en Estados Unidos. En ese sentido, es un momento muy nuevo, muy especial, y hay enormes interrogantes acerca de exactamente qué es lo que va a pasar. Ya, vámonos con esas interrogantes. Después vamos a hablar del día de la Asunción misma, del día lunes, los que están invitados, etcétera. Pero déjame partir con lo que implica que dice relación con lo que él ha prometido. Primero, él prometió una deportación masiva. ¿Podrá lograrlo? ¿Qué impacto va a tener eso, por ejemplo, en México? Correcto. Bien, ahora entendamos lo siguiente. Cuando hablamos de deportaciones de inmigrantes indocumentados, estamos hablando de, según una cifra al menos, 11 millones de personas. Ahora, el deportar 11 millones de personas es una tarea imposible para todos los efectos. Se ha dicho que sería 1 millón de personas al año. Aún eso es algo extremadamente difícil. De manera que yo creo que acá lo que va a haber un enfoque más bien gradual, pero de que lo va a cometer, lo va a cometer. De eso no me cabe ninguna duda. Y que eso va a tener efectos naturalmente muy complejos en países como México y en otros, también está claro. Ahora, México está tratando de negociar alguna especie de acuerdo de colaboración con el presidente Trump a cambio de que estas deportaciones no tengan el carácter masivo que se ha anunciado, pero de que las va a hacer, las va a hacer. La única pregunta es cuál va a ser el orden de magnitud. Ya, vamos con otro de los anuncios que él ha hecho. Él ha dicho que va a terminar con la guerra de Ucrania en 24 horas, apenas Sí, asuma en la presidencia. sí, ya esa aseveración, que parecía extremadamente usada, por decirlo menos, ya la han estado descontando. Y sus asesores han estado Ya. diciendo que eso no va a ser tan así, que esto va a tomar más tiempo, lo que naturalmente era predecible. Las guerras no se terminan de un día para otro. Ojalá si así fuera. Vamos con las otras que tienen que ver con la economía y los aranceles que ha prometido, ¿no es cierto?, subir, particularmente a los productos que ingresen desde China al 60%. Correcto. La gran pregunta es si es que va a acentuar
las contradicciones y las tensiones con China, como hizo en su primer periodo. Recordemos que la guerra comercial y la guerra tecnológica con China empezó para todos los efectos el año 2018, bajo el presidente Trump. La pregunta es si eso ahora va a seguir. La verdad que las indicaciones son mixtas. Por una parte, el presidente Trump invitó al presidente Xi a asistir a su toma de posesión, cosa que no va a ocurrir. Va a participar un vicepresidente chino, pero eso fue un gesto. Por otra parte, ya han tenido su primera conversación telefónica el presidente Xi y el presidente Trump. El presidente Trump se considera un admirador de los hombres fuertes, incluyendo al presidente Putin y al presidente Xi. De manera que es una relación compleja. Por una parte, en el plano ideológico, de aparente gran hostilidad. Por otra parte, en el plano personal, de un cierto grado de admiración. De manera que yo creo, de nuevo, ahí tenemos una gran interrogante acerca exactamente qué es lo que va a pasar en esta competencia que se está dando entre estas dos grandes potencias, China y Estados Unidos. Perfecto. Vamos, porque yo, mira, no estoy enumerando algunas, Jorge Jaime, de los anuncios que él había hecho. Vamos a ver, por supuesto, que otra cosa, sin duda, es con guitarra. Pero, por ejemplo, hay un tema que preocupa mucho, particularmente a aquellos que están luchando hoy día en el mundo por el cambio climático, cuando él ha dicho que él va, lo dice así, drill, 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 perforar, perforar, perforar. En el fondo, explotar las energías fósiles, ¿no es cierto?, que tiene disponibles Estados Unidos, cuando el mundo va justamente en la línea contraria. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, acá hay varios temas que hay que tener presente. Uno, el presidente Trump ha sido citado como diciendo que no hay tal cosa como el cambio climático, que es un invento de los chinos. Es el primer dato que hay que tener presente. Segundo, en su primer periodo, una de las medidas que tomó fue que Estados Unidos se retiró de los acuerdos de París para avanzar en medidas para combatir el cambio climático. Y ha dicho que ahora lo va a hacer de nuevo. Y tercero, efectivamente va a buscar forma de aumentar la explotación de petróleo y gas en todo lo posible. De hecho, una de las cosas que ha estado haciendo el presidente Biden en sus últimos días en la Casa Blanca es tomar una serie de medidas para proteger parques nacionales, zonas marítimas de futuras exploraciones de petróleo y gas. Hasta qué punto el presidente Trump va a lograr revertir eso también es algo que está por verse. Pero poca duda cabe que él es un gran partidario de los combustibles fósiles y ha sido básicamente un negacionista del cambio climático. Claro, de hecho, cuando él habla de este drill, 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 ¿no es cierto?, o cerrar la frontera, recordemos lo que dijo ese día o cuando específicamente dio a conocer esta medida, y dice relación cuando él dice que no es un dictador, pero lo será por un día. ¿Cómo leemos eso? ¿Es una bravata? ¿Hay una teatralización de Donald Trump o realmente hay que tomarlo muy en serio, Claudio Jaime? No, yo creo que es importante entender que él se lanza al estrellato en alguna medida, se transforma en la personalidad tan conocida que es en un programa de televisión muy famoso en que él despedía, de Apprentice, en que él despedía a de distintos participantes. Y un aspecto muy interesante acá es el siguiente. Él, en los que echaba, you are fired, les decía, no eran necesariamente los menos calificados ni los más desastrosos. A veces eran los mejores. Y los productores de televisión se dieron cuenta que eso introducía un elemento de incertidumbre que lo hacía más atractivo para la audiencia. Y él siempre ha señalado que su gran activo como empresario y como político es esa impredictibilidad. De manera que ese es un elemento que también hay que tener presente. Y esa teatralidad a la cual tú aludes ha sido parte importante de su éxito. Estamos en la era de la imagen, estamos en una era digital, estamos en la era de las redes sociales. Y ese enfoque que él tiene, él le ha dado mucho éxito. Este MAGA, Make America Great Again, hagamos de América un país nuevamente grande, no sé qué, un poco ahí la traducción. Te pregunto, ¿cómo lo podemos interpretar respecto de lo que, por ejemplo, significa otra de las medidas que él está anunciando, que es volver a revivir la industria del automóvil? Esto también es ¿cómo decirlo? ¿Es un eslogan de campaña? ¿O realmente él cree que puede competir con los autos chinos y con lo que está pasando en el mundo globalizado? No, a ver, él ha estado tomando una serie de medidas para evitar que entren los automóviles chinos a los Estados Unidos de partida. Incluso él cree que eso no debe
perdón, me refiero al presidente Biden ha estado tomando medidas para evitar eso. Además, esto no es solo algo Claro. que concierne al presidente Perfecto. Trump. El presidente Biden estableció un arancel de 100% para los automóviles chinos, y eso no va a ser removido por el presidente Trump. Obviamente los automóviles, la industria del automóvil es una industria muy importante y es algo en lo cual Estados Unidos se está quedando atrás. La industria del futuro está en los automóviles eléctricos y, como tú bien dices, quien lleva el pandero en eso es China. De manera que ahí también hay una tensión muy grande. Otro aspecto interesante es el siguiente. Tesla, propiedad del señor Elon Musk, fabrica gran parte de sus automóviles en China. Y ahí hay obviamente una tensión y una contradicción. El señor Musk es muy cercano al presidente Trump, lo asesora en muchos aspectos. ¿Cómo él va a conjugar esa realidad con el hecho que Tesla fabrica gran parte de sus automóviles en China y por lo tanto depende mucho de la buena voluntad del gobierno chino? Uy, qué complicado. Déjame preguntarte también, Jorge Jaime, sobre las, los retrocesos que pueden haber en materia de avances en derechos, ya sea de las mujeres, ¿no es cierto?, como es el tema del aborto, si es que puede seguir Mm. avanzando la política en algunos estados de impedir el aborto legal, por un lado, Mm. y dos, respecto de las políticas para niñas, niños y adolescentes trans, que también él ha Mm. anunciado que va a haber un recorte, no sé si es un recorte o derechamente una prohibición de las políticas de afirmación de género. Sí, correcto. Y acá hay un tema bien interesante. En general, lo que tenemos es, y algo muy preocupante, un discurso profundamente, básicamente, por describirlo de alguna manera, antimujeres, que curiosamente le ha dado también enormes réditos. En Estados Unidos se está dando lo que se llama una especie de crisis de la masculinidad, que los hombres no saben muy bien cómo manejarse, cómo avanzar, qué meta fijarse. Y el Partido Republicano y el presidente Trump lo que ha hecho es apelado a los elementos más básicos de esa masculinidad que se siente cuestionada. Así, por ejemplo, en la convención republicana, si tú lo viste, habían Sí, exponentes de la lucha libre disfrazados, acorde, y exponiendo claro. todos esos aspectos que aparecen de una masculinidad de los años 40, los años 50, pero que están reviviendo, apelando al voto masculino y con un fuerte contenido anti mujeres. Y desde luego, el restringir los derechos al reproductivo, el derecho al aborto, son parte Claro. importante de eso. Sin duda. Conversamos a esta hora con Jorge Jaime, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, ex embajador de Chile en China. Cuando estamos conversando sobre lo que puede venir y los retrocesos que se pueden dar, también tenemos que imaginarnos cómo va a gobernar un hombre que en general le cuesta mantener sus relaciones laborales, por ejemplo. O sea, en el gobierno pasado vimos cómo o sea, personas que eran totalmente cercanas e incondicionales a él terminaron siendo sus enemigos o terminaron siendo directamente despedidos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar, no sé, si este señor Steve Bannon, que era este estratega político que fue importante en su primer gobierno, llega nuevamente al gobierno con toda esta situación que él tiene en contra de Elon Musk? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo ves ese factor? Sí, yo creo que esa es una gran pregunta, Mena. Y yo creo que ahí es importante entender lo siguiente, y por eso que la situación es aún más preocupante que lo que fue el año 2017. ¿Por qué? Porque cuando llegó el presidente Trump a la Casa Blanca el año 2017, como dije antes, no conocía Washington y por lo tanto tuvo que descansar en lo que podríamos llamar los viejos cuadros, en los viejos tercios del Partido Republicano, gente del establishment republicano, que había estado en gobiernos anteriores, que representaba básicamente el sector más tradicional del Partido Republicano. Porque él no tenía gente propia, él nunca había estado en el gobierno, nunca había estado en las Fuerzas Armadas, era un hombre de negocio. Bien, ahora la situación es distinta. Y él, una de las lecciones que sacó de su primer periodo es que no podía depender de esos viejos cuadros, que ahora va a tener que descansar en gente que es fundamentalmente leal a él. Y eso es lo que hemos visto en sus nominaciones para el gabinete, con personas que muchos dirían no tienen las cualificaciones para ocupar cargos en el gabinete del presidente de los Estados Unidos, pero que tienen esa gran virtud, que son leales a él.
Y eso es lo que nosotros hemos visto. Y déjame darte un ejemplo. Al, Por favor. al candidato a secretario de Defensa de los Estados Unidos, señor Pete Hegseth, le preguntaron en las vistas del Senado cuáles son los países integrantes de ASEAN. Él no sabía. No sabía cuáles son los países integrantes de ASEAN, que obviamente son países muy cercanos a los Estados Unidos y juegan un papel importante en la política del Asia. Mencionó Australia y Japón, que no son miembros de ASEAN. Eso yo creo que es un buen ejemplo del grado al cual estas personas que él está nominando son muy leales a él, pero no necesariamente saben lo que tienen que saber para dirigir agencias tan importantes como el Pentágono de los Estados Unidos. ¿Y cuál es tu pronóstico en ese sentido? ¿Qué podría pasar con el gobierno mismo? ¿Un cambio de gabinete más temprano que tarde? ¿Cómo lo ves? Bueno, la pregunta es la siguiente. Una posibilidad sería naturalmente que la burocracia, que los funcionarios federales que llevan mucho tiempo ahí, ellos tengan la dirección del timón y mantengan el buque a flote. Ahora, el peligro que hay, y algunas indicaciones hay de que eso podría ocurrir, es que en adición a nombrar a personas que están poco calificadas, se producirían verdaderas purgas dentro del servicio civil, dentro del gobierno federal, echando a funcionarios que se consideran que no son suficientemente leales. No es claro de que existan los mecanismos legales para hacer eso, pero obviamente podría ocurrir. De manera que si eso llega a ocurrir, me parece que las cosas se pondrían aún más serias y aún peores. ¿Cómo podemos, Jorge, entender estas declaraciones que ha hecho Donald Trump? Por un lado, que estaría dispuesto a invadir el canal de Panamá a propósito de los altos aranceles que se cobran. Segundo, comprar Groenlandia. Tercero, que Canadá se convierta en un estado de Estados Unidos, en otras palabras, casi anexarlo. ¿Qué es eso? Bueno, acá una gran pregunta es si eso va en serio o si son meramente amenazas vacías o estrategias de negociación para obtener los objetivos que él se fija. Cualesquiera que ellas sean, y obviamente no es algo que necesariamente vaya a ocurrir. En el caso de Canadá, él ha dicho que no va a emplear fuerza militar, sino que utilizaría mecanismos económicos. Y en el caso de Panamá y de Groenlandia, ha dicho que no excluye necesariamente el uso de la fuerza. Ahora, hay que entender acá, hay que tomarlo en serio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque básicamente el que una gran potencia amenace a países pequeños con el uso de la fuerza militar, eso es realmente lo que ha desencadenado guerras. Ese tipo de cosas fue lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos. Es también algo muy serio. ¿Por qué? Porque el gran argumento de Estados Unidos ha sido que sus rivales, sus adversarios, por ejemplo Rusia, con su invasión y ocupación de Ucrania, estaría rompiendo las normas fundamentales del sistema internacional y del derecho internacional. Bueno, y ahora Estados Unidos está diciendo que va a hacer lo mismo, con lo cual naturalmente queda en una posición muy mejorada en relación a lo que dice en relación a Rusia y también en caso en relación a China, en relación a Taiwán. De manera que yo creo que es una situación bien compleja y bien difícil. Jorge, y respecto de esta tregua con Gaza, Israel y Gaza, ¿qué puede pasar ahí? ¿Cómo va a terminar? ¿Cuál va a ser o qué se espera del liderazgo de Trump en esa guerra que ha costado tantas víctimas? Casi ya, el otro día leía, son casi 47.000 víctimas solo en Gaza. Correcto. Y no solo eso, sino que se calcula que al menos, no sé, 17, 18 mil de ellos son niños. O sea, es una cosa realmente muy, muy trágica. Bien, y yo diría respecto de esto lo siguiente. Aquí también tenemos una cierta tensión entre dos cosas. Por una parte, el presidente Trump es muy amigo, muy cercano al primer ministro Netanyahu, con quien tiene una relación mucho más fluida que la que tiene Netanyahu con Biden. Y muchos sostienen que básicamente Netanyahu estuvo estirando la cuerda lo más posible para llegar a este momento con Trump en el poder en la Casa Blanca para que le dé básicamente chip libre para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Por otra parte, Trump dio instructivos perentorios para que efectivamente se llegue a una paz en Gaza. Y pareciera que eso es lo que está ocurriendo. Hay un acuerdo firmado, todavía no se ha terminado de resolver, pero ojalá que ello ocurra. Ahí se dio un caso muy interesante que se ha dado poco en ocasiones anteriores, que es de un trabajo de colaboración entre la administración Biden y el equipo entrante del presidente Trump para presionar a Israel
para que llegue a un acuerdo con Gaza. Ojalá que ello ocurra, y yo creo que sería bueno para todos. Tal cual. Jorge Jaime, por último, el día de la inauguración, como se llama ya en Estados Unidos, que es el día en que asume Donald Trump, están invitados varios presidentes, bueno, Milei, entre otros, ¿no es cierto?, el presidente de Argentina y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Tiene un simbolismo especial el que haya sido invitado este presidente? Sí, por supuesto. El presidente Bukele ha aplicado una mano dura, ha encarcelado una gran cantidad de salvadoreños, ha disminuido drásticamente el crimen en El Salvador y es considerado por muchos en América Latina y en otras partes del mundo como un ejemplo de lo que hay que hacer. Lo ha hecho violando la Constitución, violando las leyes, violando los derechos humanos de muchas personas, pero ha tenido éxito en un sentido de bajar la tasa de criminalidad, aún a costa de violar la Constitución, cosa que naturalmente es cuestionada por muchos y es bastante controversial. Pero el presidente Trump, que es particularmente crítico de todo lo que ha sido la inmigración ilegal a los Estados Unidos, lo ha puesto como un amigo, un ejemplo, y yo creo que eso nos dice mucho respecto del tipo de relación que va a tener tanto con el presidente Bukele como con el presidente Milei en Argentina. Jorge Jaime, por último, ¿está dividido el país o no lo está frente a la llegada de Donald Trump? Sí, el país está altamente dividido y polarizado, porque yo he vivido muchos años en Estados Unidos a lo largo de mi larga vida. Y la verdad es que nunca lo he visto tan polarizado como está ahora. Yo creo que tenemos algunos indicadores del grado al cual eso se da. Michelle Obama no va a asistir a la toma de posesión el día lunes. Nancy Pelosi, la antigua presidenta de la Cámara de Representantes, tampoco lo va a hacer. Varios otros destacados dirigentes demócratas tampoco lo van a hacer, rompiendo una norma bastante establecida de que estas eran ocasiones de unidad nacional y de afirmar un propósito común. No es que yo creo que eso nos revela el grado al cual este país está polarizado. Ahora, por otra parte, quisiera decir lo siguiente. Los distintos gobernadores demócratas y algunos senadores y representantes están en una actitud un poco distinta a la que tuvieron en el año 2017. En el año 2017 se hablaba de una resistencia, se hablaba de una radical oposición al gobierno del presidente Trump. Ahora la posición es un poco distinta, tratando de buscar acuerdos, tratando de buscar intereses comunes en que puedan trabajar de forma conjunta. Eso yo también lo encuentro interesante, lo encuentro alentador. Ojalá que eso prospere y se logre bajar esta polarización tan extrema que está viviendo el país en este momento. Perfecto. Jorge Jaime, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston y también ex embajador de Chile en China. Gracias por haber compartido tu análisis con nosotros aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna. Que tengas un buen día. Y tú también. Muchas gracias.